Muy buenas tardes, amigos televidentes. Buenas tardes a todos ustedes que están allá en su casa. Muchísimas gracias por estar nuevamente acompañándonos en un programa más de Horizonte Electoral. Hoy recordar que hoy es día 2 de marzo del año 2018. Esto quiere decir que nos quedan 29 días. Sí, 29 días para finalizar y al día siguiente elecciones presidenciales, porque no tenemos presidentes de la República para el próximo periodo legal. Tenemos que elegir, ustedes saben muy bien, yo creo que ya conocen la normativa, ninguno de los dos obtuvo el 40% de los votos y por lo tanto cuando esto ocurre hay segundas elecciones, lo que llamamos comúnmente la segunda ronda. Pero ya en segunda ronda juegan solamente los dos que obtuvieron mayoría de votos, aunque no alcancen el 40%. Entonces, los que tuvieron mayoría van a repetir ahora sí la segunda ronda, y ahora en esta segunda oportunidad sí vamos a tener presidente quien queramos o no queramos, e incluso en un empate. Cosa que nunca se ha dado, pero puede suceder que quede en un empate. 1000 votos Carlos Alvarado y 1000 votos Fabricio Alvarado. El presidente de la República, Fabricio Alvarado, por ser más viejo. Por ser más viejo. Así lo dice la ley, así lo dice la Constitución y el Código Electoral. En empate, Fabricio Alvarado es juramentado y se le pone la banda presidencial. Entonces el menor de edad tiene, en este caso, tiene una discriminación, ¿verdad? Tiene una desventaja, ser menor de edad. Pero yo le digo, alégrese cuando le dicen a usted que es viejo. Alégrese cuando le dicen que usted es viejo, mire, aquí está la oportunidad para el más viejo. Bienvenido, don Carlos Solís, lo he invitado hoy. Don Carlos Solís, él es del Partido de Acción Ciudadana y lógicamente pues se supone que está apoyando a don Carlos Alvarado. Sin embargo, aquí vamos a hablar de mucho, no solamente de los dos candidatos, sino precisamente de esta votación atípica, la que pasó como la que viene, porque no deja de ser atípica también en la que estamos, ¿verdad? Un poco fuera de lo común. Atípico quiere decir eso, que fuera de lo común, que no es normal. Entonces, pero hay elecciones y el 1 de abril, día de la resurrección de Cristo, que remueve la piedra para levantarse en gloria, pues también vamos a tener elecciones nacionales. Bienvenido, don Carlos Solís, y gracias por decir presente a este programa Horizonte Electoral. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, don Juan, a la teleaudiencia de Nativa, Canal 2. Aquí estamos para ir metiéndonos en los temas a conforme van cayendo, porque aquí todo es improvisado, no traemos ningún tema para analizar. Correcto, sin guiones, vamos a trabajar, eso sí, girando el eje, es las elecciones del próximo, las elecciones de Costa Rica para instaurar un presidente nuevo. Antes que todo quiero decirle, aquí tenemos una casa patrocinadora, se trata de Bazar y Tienda y Bazar Mackenzie. Tienda y Bazar Mackenzie se ubica aquí frente al BM, en el centro de Buenos Aires, contiguo a Ciclo, contiguo a la empresa de Ciclo. Ahí hay un nuevo bazar y una nueva tienda con finísima ropa, blusas, vestidos, baby dolls especial para que los hombres le regalen a sus esposas, a sus novias. También tenemos relojería, colonias y todo lo que usted anda buscando en sandalia. Tienda y Bazar Mackenzie. Ahí encuentra los mejores precios del mercado. Los mejores precios de aquí del casco urbano de la ciudad de Buenos Aires están en Bazar y Tienda Mackenzie. Bueno, muchísimas gracias. Recordarle al pueblo de Buenos Aires que estamos a 13 días de la celebración
del centenario de la muerte de Rogelio Fernández Güell. Le digo esto porque todas las noches ustedes podrán estar viendo. Muchas veces uno ve nada más un extracto, un pedazo del programa, entonces no se ubica, porque si uno lo ve de principio a fin, entonces ahí se hacen introducciones, pero quien lo ve en una parte, entonces no sabe de qué se trata. Vamos a cumplir 100 años de la muerte de un caudillo, de un líder, de un hombre que se le enfrentó a un gobierno de facto, a los Tinocos. Los Tinocos llegaron a gobernar Costa Rica mediante un golpe de Estado. Y un golpe de Estado es cuando el poder de las armas es la que decide, no es el sufragio como lo vamos a decidir este 1 de abril. Esa es la diferencia, cuando se llega por un golpe de Estado. Como el golpe de Estado que dio Augusto Pinochet al señor Salvador Allende, allá en Chile. Eso es un golpe de Estado. También un golpe de Estado es aquel que le dieron la oligarquía cafetalera a Juanito Mora, al gran héroe nacional, a ese héroe que peleó frente a los filibusteros. Pero pasada la guerra del 56, ya habían rencillas en contra de Juanito Mora, y porque Juanito Mora ya tenía 10 años de estar en el poder, y eso es algo muy normal y que los costarricenses también es parte de la enseñanza. Los costarricenses, por bueno que sean presidentes, y más si no es bueno, se cansa a los 8 años de tenerlos 2 veces seguidas, ya lo quiere votar. Entonces de ahí que incluso la propia Constitución de la República tomó como acuerdo la no reelección. Ahora se le hizo una enmienda donde sí se puede hacer reelección, pero no en forma consecutiva, no en forma seguida. Bueno, antes sí se permitía. Entonces lo que estamos celebrando en el Cantón de Buenos Aires es el centenario de la muerte de Rogelio Fernández Güell. Para que ustedes sepan, porque a las 8 de la noche yo los invito. Todos estos días, hasta el 15 de marzo, están cordialmente invitados a las 8 de la noche. Su cita es con Nativa TV, porque ahí va a haber un capítulo más de la historia de Rogelio Fernández Güell, con distintos entrevistados. Hoy hicimos una grabación ahí en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, a donde se vino amigos de Pérez Celedón, que son escritores, elaboraron como una guía didáctica para los educadores de Buenos Aires, porque los educadores deben saber y reconocer quién fue Rogelio Fernández Güell. Y hay un proyecto de la Junta de Educación, agradecerle desde aquí a su presidente y a toda la Junta de Educación de la Rogelio Fernández, porque están elaborando un proyecto que es el de hacer todas las gestiones pertinentes, legales y formales, para que Rogelio Fernández Güell sea subido, sea elevado a escala nacional como héroe, como lo fue, héroe nacional. Para que en todas las escuelas se comente, se hable los 15 de marzo de cada año la figura de quién fue ese gran patricio, ese gran revolucionario Rogelio Fernández Güell, que dio su vida aquí en el Bajo del Ceibo por enfrentar a la dictadura de los Tinocos, que habían suspendido las garantías sociales, las garantías políticas, la libertad de prensa, la libertad de tránsito y muchas libertades democráticas que el pueblo de Costa Rica pues siempre ha defendido. Así como en 1856 frente a los filibusteros, pues también ahora frente a la dictadura de los Tinocos. No se pierda este programa, va a estar muy, muy especial, muy rico, y es un poquito largo, pero para que usted lo disfrute, porque ahí tuvo la presentación el historiador que vino dio un mensaje, unas explicaciones, y luego a los educadores que estaban ahí se les repartió una guía didáctica de Rogelio Fernández Güell. Bueno, ya haciendo este apartado dentro del programa, ahora sí voy a entrar con don Carlos Solís para conversar con él. Primero, don Carlos, un poquitito sobre las elecciones recién pasadas.
Ayer conversaba en la otra televisora con unos amigos ahí, y es que usted sabe, don Carlos, que en el mes de agosto una encuesta de Opol nos daba el siguiente resultado: Juan Diego en primer lugar, y ahí cerca Álvarez de Santi, creo que en tercero Pisa, y ahí van para abajo. Lo que quiero destacar aquí es que Fabricio estaba en un sexto lugar y Carlos Alvarado en un séptimo lugar. Nadie daba un 5 por ellos, por ninguno de los dos, ¿verdad? Y todo, vean, si en ese momento hubiera apostado plata, toda la gente hubiera perdido plata, porque yo hubiera sido uno que yo hubiera apostado a que Juan Diego, no que quedaba en primer lugar, pero sí a que iba a segunda ronda, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los bonaerenses coincidían en que podía haber una segunda ronda entre Juan Diego y el doctor Juan Diego Pisa, o Juan Diego y de Santi, por ahí estaba la cosa. Pero quién iba a creer, y para que vean, por eso la historia dice que son los hechos reales, ya contundentes, ya contados. Estamos hablando de una historia real. ¿Sorpresa? ¿No sorpresa? ¿Qué pasó? ¿Algo pasa? ¿Que le echaron gasolina para que alguien se levantara? ¿O cómo se llama? Un gas caliente para que uno se levantara, y otro, más bien una punzada para que el globo se desinflara. Pero hay de todo. Entonces, don Carlos, así muy rápidamente, entonces vamos a entrar como a eso, que nadie se esperaba, pero que aquí estamos, y ahora, cuantas veces yo me topo personas que hablamos del tema, la mayoría de las veces, no es que siempre, don Carlos, porque aquí también hay que rescatar, se fueron 11 partidos, quedaron 2 finalistas y se fueron 11. Esos 11 tienen 2 caminos: o plegarse a uno de los 2 sobrevivientes, o no votar, o replegarse en su casa. Mi punto de vista es que no hay que replegarse, que hay que salir a votar. Pero también respeto a alguien que diga, no, de ahí, yo voté. Me acuerdo de Tom Solís hace 4 años, cuando dijo, hasta pusieron una calcomanía que dice, yo ya voté. Mal ciudadano, ¿verdad? Porque hay que votar otra vez. La ley lo dice, si no se gana la primera hay que ir a la segunda, y segunda, bueno, muy bien. Don Carlos, entonces hablemos un poquito de eso inesperado, pero aquí está, y es la realidad, hablando de la realidad. Y ya lo de ahora es un capítulo aparte. Bienvenido, don Carlos Solís, nuestro amigo de siempre aquí en programas de televisión por Nativa Canal 2. Muchas gracias, don Juan. Bueno, don Juan, para serle franco, yo sí tenía certeza de esta situación. Creo que en un programa aquí se lo recalqué a usted que se iba a dar lo que llamábamos un carazazo. Hace 7 meses, ahí una bomba, se lo dije a Carlos, el del restaurante, Vázquez. Le digo, Carlos, se va a dar un fenómeno, que se va a dar un carazazo. Entonces me decía Carlos, ¿quién? Yo sí sabía quién, pero lo que pasa es que no podía decir, porque yo le dije a Carlos, no le voy a decir, pero sí se va a dar. Y Carlos es un testigo fiel de eso, por una medición que habíamos hecho en el partido interna, y sí teníamos conocimiento de que esto se iba a dar por muchas razones. Yo no creía, pensaba en Carlos Alvarado, pero no en Fabricio Alvarado. Esa parte sí la ignoraba, porque nunca jamás va a pensar uno que un partido de esos va a llegar ahí. Sí lo tenía cierto que sí, Carlos sí iba a llegar, pero yo creí que era con Pisa o con De Santi, pero ya la medición estaba hecha desde hacía 7 meses, nosotros tenemos muy claro eso. Entonces yo le decía, pero siempre negaba, y todavía la víspera de las elecciones allá en el bar de Danilo en Brujo, de Danilo Villanueva, se lo volví a repetir, y ahí estaban varios discutiendo. Tranquilos, muchachos, que va a haber sorpresas, y la sorpresa, y seguía siendo, y cada día fue incrementando la sorpresa. Pero ¿qué pasa? Que como PAC no se podía decir, porque no podíamos decir cosas que eran una medición, nada más lo que teníamos. Cuando se da el levantamiento del levante de Fabricio en las encuestas, se da por el hecho de que un cierto grupo hizo malos cálculos en la cuestión de la resolución de la Corte de Derechos Humanos, que se fueron y lo movieron, pero era para perjudicar exactamente al PAC, era para levantar a otro partido político.
que en ese caso consumir al PAC. Eso, las medidas, a ellos les fallaron las medidas, no fue así. Entonces, al sacar esa ley de derechos humanos como tal, viene y empezaron a divulgarla de esa forma, y vea lo que sucedió. Inclusive, ya uno se pregunta, pero ¿por cómo fue tan rápido? Entonces empezaron a hablar de ese tema y de ese tema, y hablar del matrimonio igualitario y toda esa cosa, y todo eso donde yo siempre les dije en programas, y aquí lo dije, eso no se puede dar en Costa Rica porque aquí no existe ninguna ley para eso. Lo repetí muchas veces. La primera vez que yo le dije a usted eso, que hablamos de la palabra matrimonio, que yo le dije que se iba a dar ese fenómeno, que tal vez vos no te acordás, y entonces se dio. ¿Qué sucede con toda esta cuestión? Bueno, hicieron los números mal, no salieron, era para perjudicar al PAC, y no perjudicaron al PAC, sino que favorecieron a Fabricio. Entonces ahí se les vino la crisis. ¿Cuál fue la otra cuestión? La otra cuestión es que a todos los líderes de todos esos partidos le salieron a defender su partido. Por ejemplo, usted vio a don Rafael Ángel Calderón salir a defender a la tesis del doctor Hernández, no le funcionó. Se pone Oscar Arias a hablar de Álvarez de Santi, no le funcionó. Se pone Miguel Ángel a hablar de este otro señor, Pisa, no le funcionó. Y Otón Solís sale en 15 días y hace un boom. Entonces quiere decir que los líderes de este país se están terminando. Entonces ya ellos no tienen ese poder que tenían antes ante el electorado para convencer. Otón sigue siendo un líder en el partido. Entonces, aunque él no ha estado muy de acuerdo con el gobierno por las cosas que se han venido dando, y que ha sido crítico continuamente, porque ese es el sistema de él, sea hasta su familiar más cercano, si las cosas no son claras, y él las critica. Y estar en la comisión esa del cementazo también, todas esas cosas lo hacen a él ser un líder y ser una persona que la gente tiene credibilidad en este momento. Así sucesivamente se fue dando, y hasta que se dio lo que tenemos hoy en este momento. Amigos televidentes, estamos llegando a ustedes con el programa Horizonte Electoral. Hoy viernes 2 de marzo del año 18. Les decía que estamos a 13 días de la celebración de la muerte de don Rogelio Fernández Güell. La historia nos dice que siempre han habido hombres críticos que se oponen a la corrupción, que se oponen a las arbitrariedades. Y es que de siempre los gobernantes quieren pisotear los derechos humanos, los derechos legítimos que tienen los pueblos, pero también en contraparte han aparecido grandes hombres, grandes mujeres como Pancha Carrasco, muchísimos hombres como Santa María, Mora y Cañas. Por eso la historia nunca los olvida. Ahora don Carlos hablaba de don Otón Solís Fallas. De verdad, un día de esto, por coincidencia, bueno, a mí me invitaron a un programa de la Radio Cultural, y ahí estaba don Juan Félix y otro compañero ahí. Tocamos el tema de don Otón Solís. Entonces yo le decía que por hoy, podemos decir que don Otón Solís es uno de los hombres más lúcidos, pero que también es el que más levanta la bandera de la ética y de la moral y de la anticorrupción. Así como Juan Diego fue un acérrimo enemigo de Liberación, y el tema siempre era la corruptela, es que eso es un flagelo que está matando a Costa Rica, la está matando, la está llevando a la esclavitud, la corrupción. Bueno,
Pero el mismo Juan Diego se ve perjudicado cuando sacan el tema esta de la ideología de género y toda esta cosa, porque era el que estaba arriba y él fue uno de los que se desinfló. Entonces, ahora sí va a ser difícil de saber quiénes fueron los artífices intelectuales de que se saque esto, tiren eso ya, es el momento oportuno. Ahora que usted decía, como que no le funcionó. Parece que don Carlos sabe quiénes sacaron eso. Bueno, muchas veces a mí me funciona o no me funciona. Y la verdad que le funcionó al séptimo y al sexto lugar. Y al primero y al segundo no le funcionó, ni al tercero. Eso es lo que está. Le funcionó a los dos. ¿A cuál más, a cuál menos? No podría yo decirlo, pero le funcionó. Y ahí está todavía. Nada más como que ya se está desgastando el tema. Como que se está ya disipando. Bueno, eso es interesante. Amigos televidentes, recordarles que estamos llegando a ustedes gracias a una casa patrocinadora. Se trata de Bazar Mackenzie. Bazar y tienda Mackenzie frente al BM, aquí frente al BM. Cuando usted va y parquea su carro para comprar su diario, recuerde que al lado atrás, aquí calle por medio, está Bazar y tienda Mackenzie para que compre todas las prendas de vestir que usted necesita llevarle a su marido, a su novio, a su novia o a su esposa. Ahí encuentra los mejores precios de aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bazar y tienda Mackenzie. Contigo al ciclo que está ahí. Ahí tenemos un ciclo, ahí a la par, en el mismo edificio, pero tenemos al costado sur, ahí está Bazar, tienda y Bazar Mackenzie. Bueno, amigos televidentes, estamos conversando con don Carlos Solís, un tema bonito, un tema apasionado, un tema que se las trae. Yo me confieso decir que, bueno, ya soy parte de los 11 perdedores, ¿verdad? Soy un perdedor. Estoy muy triste. Todavía no he podido sacar las lágrimas, estoy muy triste. Pero voy a salir a votar, ¿verdad? Voy a salir a votar. Y un día esto le decía a Dunia, ya voy a ver quién me convence, a ver quién me echa su bolsa, ¿no? Parece ir a votar. Pero sí voy a ir a votar. Interesante. Y don Carlos, mira, precisamente ahora todo, ayer me invitó el compañero Freddy y estaba en el programa ahí en Telebrunca, mucha gente también lo vio, hoy me decía un amigo que estuvo bueno el programa, hablando de estas dos figuras. Entonces yo les decía, y lo vuelvo a decir aquí, mire, si a mí me dicen, ¿qué te parece Carlos Alvarado? Yo le digo, una persona excelente, la veo muy buena gente, una persona que tiene conocimiento, está preparado académicamente. Don Fabricio Alvarado, un muchacho pues joven, nuevo también, igual que Carlos Alvarado, un poquito mayor. La experiencia que tiene en política es estos 3 años de legislatura, pero no por eso que tenga o no tenga, digamos, los conocimientos. El problema podemos hablar de los últimos presidentes. Yo puedo decir, y me perdonan si me equivoco, porque como mortal que soy me equivoco. Por ejemplo, una doña Laura Chinchilla, un Abel Pacheco de la Espriella, ahora don Guillermo Solís, el mandatario, estoy hablando de el mandatario. Son personas que yo sigo creyendo que son personas buenos costarricenses y que creyeron escoger su mejor equipo de trabajo. Pero la realidad es otra. Muchos de sus equipos le salieron güeros. ¿Cómo le salió güero a Alfredo González Flores, a Arturo Tinoco, el ministro de Defensa, que le da el golpe de Estado? A los presidentes le están dando golpe de Estado, diferentes, ¿verdad? Pero le están dando golpe de Estado. A Laurita se la bailaron con la trocha. Eso es un golpe de Estado que le dieron a la administración Chinchilla. Pero yo no creo que Laura se repartiera plata como hizo Calderón Fournier, que de acuerdo al testigo Lobo, ahí se repartían, ¿verdad?, las tajadas. No creo que Laura haya hecho eso, ni creo en Luis Guillermo que haya hecho eso, repartirse tajadas del erario público, ni tampoco creo en Abel Pacheco de la Espriella, que más bien dejó la economía sana. No hizo mucha obra, pero dejó la economía sana. Pero que se hicieron rodear o nombraron a aquellos que creían de confianza
y salieron güeros. Entonces yo el temor, sí, como costarricense, como bonaerense y como ciudadano. Y más que en el caso de ambos, uno por la poca experiencia y otro un poquito más de experiencia, pero también, entonces el temor es que nombre güeros, ¿qué pollo van a hacer? Sí. Entonces estamos ante una disyuntiva, ¿verdad? No crea que es interesante, pero como decir que hablar mal de Fabricio o hablar mal de Carlos, no, son personas que para mí son idealistas, y ojalá y que Dios los acompañe al que quede, porque lo que necesitamos un buen equipo que no sean traicioneros, como muchos que han traicionado a estos presidentes de la República. Don Carlos Solís, nuevamente le cedo el micrófono. En el caso de don Luis Guillermo, don Juan, yo pienso que sí vi la intención que él tuvo con lo del cemento. Él aceptó todas esas conversaciones porque numéricamente vio que iba a haber mucha posibilidad de empleo, porque era la idea, es implementar empresas que vengan a producir para producir empleos y toda esa cuestión, y pienso que ahí fue donde estuvo la falla de él, aceptar todas esas reuniones y toda esa cosa para ver el tema. De hecho, él no se dejó ni un 5, ni le han podido probar nada de eso, porque no. Sí. No, él sí midió que iban a hacerse más casas, más bonos de vivienda, que se iban a bajar, más barato, todo. El tema como tal, como comercialmente ante el presidente era bueno. Lo que no se sabía era lo que había detrás de todo eso, o que venía arrastrándose del gobierno anterior, porque eso viene de muy atrás, no es de ahorita. Hablar de que este gobierno fue el del cementazo, no, eso es falso. Esto fue del gobierno anterior. De ahí es donde viene toda la argolla, donde estaba involucrado don Celso Gamboa, está involucrado toda esa gente. Correcto, ahí entonces, y llegan todos y llegan al gobierno también y los acepta ahí y empieza. ¿Cuántas veces se opuso Otón al diputado Zapata? Por eso son enemigos, por eso es que Otón casi era enemigo del gobierno, por esa situación que metieron a ese señor que era un corrupto, probado y reprobado, y don Luis Guillermo hizo de la vista gorda. El señor Melvin Gelmenes, el luterano ese, ¿cuántas veces se le opuso Otón a eso? Tampoco le aceptó. Se vino y metió gente de los otros partidos y son los que vinieron a hacerle el banquillo para que cayera ahora. No funcionó. Gracias a Dios que no les funcionó y entonces se dio esas cosas. Pero en fin, al final de cuentas, usted se va a dar cuenta que don Luis Guillermo va a salir limpio de eso. Él no está embarrado nada ni ha agarrado un 5 de nada. Uno se pone a ver a veces toda esta maraña de lo que es la política y cómo la planean, pero ya falla y no hay. Ahora en la segunda ronda yo me pongo a ver que el tema de lo que, por ejemplo, la resolución de lo que yo decía, cuando se inició Fabricio Crecer por medio de las cuestiones religiosas y hablar de la educación sexual y hablar de la familia, hablar de todas esas cosas, politiquear con eso, porque eso es lo que se ha hecho, politiquear con eso, y eso no, por eso es que Fabricio ya está cayendo en las encuestas, porque ya la gente no está creyendo en eso. Y acuérdese que yo soy un psicoanalista y veo la cosa por ese lado. Y entonces ya esa situación, ya él empezó a fallar, porque el tema, ¿qué hizo ahora? ¿Qué sucedió ahora? Ya se pronunció la Asamblea Legislativa con el asunto ese de la contestación que le va a la Corte. La Corte de Derechos Humanos no tiene que venir a decirnos aquí a Costa Rica cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Y qué dijeron? No la sacaron antes para no intervenir en la política, pero si lo hubieran sacado antes, yo calculo que Fabricio no estuviera ahí, porque ya era un pronunciamiento en la cual ya la Asamblea se pronunció ante la Corte y ya le van a mandar el comunicado, y lo hicieron ahora, porque ellos alegan que si lo hubieran hecho en las votaciones iba a perjudicar a algún partido, y creo que sí lo hubiera perjudicado, claro que hubiera perjudicado a Fabricio. Bueno, bendito Dios, ya no, ahora ya la situación cambió de rumbo, ya la gente está viendo otra cara en el sistema electoral de esta que viene. Don Fabricio siguió con el mismo tema, él pensó que lo iba a seguir dándole frutos, y no, ya ese tema caducó, ya ese tema no se va a seguir, porque aunque ellos quieran hablar de la familia, y yo sigo insistiendo, la familia la educamos nosotros los padres de familia. Yo eduqué 3 hijos y me siento orgulloso de cómo los eduqué, y ahí los tengo, porque la gente no se ha dado cuenta que nos ganaron las redes sociales y que esas son las que nos están educando nuestros hijos. No es ningún plan de
del gobierno, ni en ningún plan de lo que nos viene a decir las Naciones de Derechos Humanos. No, somos nosotros como padres. Y hay un montón de padres que ahora ya es muy fácil mandar a sus hijos a la escuela para que se los eduquen los maestros, cosa que eso es un error. Y por más que quieran cuidar, las redes sociales nos ganaron y son las que nos están educando a nuestros hijos. Y eso no lo vamos a poder parar. Entonces hay que ver cómo hacemos para compensar eso y que los padres se hagan análisis de que nos están ganando y que tenemos que, bueno, ya yo crié los míos y ya no tengo que criar ninguno, pero vienen los nietos, que los hijos tienen que crecerlos y viene todo ese montón de cosas que nos van a afectar. Ya la política tomó otro rumbo, ya don Fabricio tiene que cambiar el tema, ya ese tema no les va a funcionar, ya está, ya aburre, ya es un tema que aburre en redes sociales, aburre en todo lado y ya no, y entonces él va a tener que tirarse más a lo que es ya la problemática del país, que lo vamos a ver en si es que va alguna de las debates, porque luego que le está rehuyendo a una, a todas, ahora vi que salió otro que le rehuyó a otro conversatorio, no quiso llegar, tal vez por cuestiones de reuniones y todo, pero ahí es donde se va a marcar la diferencia y ahí es donde se va a desboronar la votación. Si llega a ser presidente, no le veo tampoco un delito de que sea un presidente, pues si él no sabe, hay mucha gente que sabe, lo que pasa es como dice usted, qué es lo que él va a escoger. Desgraciadamente tiene que escoger de todos los partidos para poder llegar ahí, y qué figuras va a llevar, si ya en realidad en la política costarricense son muy escogidos los honrados. Esto es algo que es complicadito y vamos a ver cómo nos va por ahí. Don Carlos, te voy a hacer una pregunta, nada más es de que creer si es positivo o no es positivo, electoralmente hablando, ¿verdad? Porque aquí el tema es de elecciones. Es decir, ¿qué acciones hago yo que eso me hace ganar votos? Y muchas veces esa acción que yo hago, más bien lo que hace es quitarme votos. Entonces por eso es que, hablando si quita o da. Para cualquiera de los dos, estamos hablando aquí para cualquiera de los dos, no voy a decir que de Fabricio ni de Carlos, ¿verdad? Cualquiera de estos dos candidatos que pida consejería a los Arias, a Laura Chinchilla, a Miguel Ángel Rodríguez o al Piricuaco, me refiero a Calderón Fournier, de estos, porque a lo que me parece como que los dos han hecho parecido, ¿verdad? De visitar casa y aquí y allá. No visitan al Papa Francisco, no visitan a San Casimiro, sino que visitan a estos políticos. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Crees vos que es fundamental, que es importante, o que es urgente, o que es sumatorio de votos? ¿Cuál es tu punto de vista, don Carlos Solís? Bueno, yo considero que sí tiene sus frutos, don Juan, porque usted sabe que el problema que tiene Costa Rica en este momento es el plan fiscal. Usted sabe que estamos en muy serios problemas y mentiras, que con decir usted que no meta más impuestos, que la recaudación, ¿cuánto tenemos de estar hablando de la recaudación? Pero usted sabe que los ricos, con este sistema de Panama Paper, allá nos metieron todas las riquezas de la mayoría que hay aquí, y eso no se puede tocar. ¿Por qué no se puede tocar? Porque resulta que en Costa Rica toda esta gente millonarias producen, exportan, pero resulta que sale todos los costos de producción, todos los costos que le cuesta mandar cualquier producto al extranjero, y la plata se viene para los bancos panameños. Entonces todos están dando pérdidas. Entonces las ganancias netas de lo que aquí se produce y lo que valen las ventas no llegan a Costa Rica. Los bancos de aquí están llegando a esos bancos de Panama Paper. Eso es parte del problema para el cobro fiscal que tenemos a esas grandes transnacionales, esas grandes empresas que tenemos. Y entonces de ahí es donde viene. Entonces el problema, ¿por qué hay que ir donde todos ellos? Porque todos ellos son culpables directos de la situación económica que está pasando este país. Y decir, no irles a tomar un parecer, bueno, ya, y ustedes fueron responsables, don Oscar Arias fue responsable, Calderón fue responsable, ahora sí, y más la corruptela que ha habido en todos los gobiernos, pues son millones de millones lo que se han llevado, y tenemos que ver
qué opinan ellos de esa situación y si tal vez de todas las tonterías que han hecho aporten algo bueno para el gobierno que viene. Y como manejan cada quien, maneja un grupo de diputados, pues tenemos que ir pensando que va a haber que buscar un consenso en esto y creo que lo han hecho bien los dos, porque eso es un tema muy, muy escabroso y muy importante, en la cual todas estas personas que ellos han visitado son culpables directos de lo que está pasando aquí con el plan fiscal. Bueno, amigos televidentes, estamos llevando su programa Horizonte Electoral, hoy conversando con don Carlos Solís sobre estos temas. La última pregunta era analizar si era fructífera o no fructífera, cada uno lo ve de su ángulo. La figura geométrica tiene muchos aristas, usted lo ve allá en su casa de una manera y don Carlos lo ve de otra manera, yo lo veo de otra manera. Por supuesto, sin querer queriendo, sabemos que estos cuatro viejos, que di el nombre, manejan una fracción parlamentaria, que la fracción parlamentaria va a ser importante para el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el tema fiscal, para el tema que sea. Es el primer poder de la República. Vivimos un régimen republicano. Lo que sí es interesante, y yo me decía cuando yo veía en la casa las noticias, ¿qué podrá aconsejar Calderón Fournier y algún otro crédito finlandés? ¿De qué podrá aconsejar el otro y el otro y el otro? Yo me iba por ese arista, ¿verdad? Don Carlos, así, tiene, y por supuesto, yo le acepto y le digo, no, pues sí, sin querer queriendo. Pero vamos a ver cuál es el resultado, si es para que tomar esa medición, ese pulso en la Asamblea Legislativa o para orientar, ¿verdad?, algún desfalco al Estado. Porque, don Carlos, mire, hay un déficit fiscal. Televidentes, póngase la mano en la conciencia, como cuando entonamos el himno nacional. Usted es el culpable de la defraudación, de la crisis fiscal que vive el país. ¿O serán los cientos de actos de corruptela igual o mayor que el cementazo? Y ahí vemos a este viejo en la cárcel, a Samuel Yankelewit, del Llamberazo. Viene la parte de la hidroeléctrica Tárcoles, y ahí siguen más y más y más. Usted, ciudadano, usted, ama de casa, es la responsable que no haya liquidez en el Estado costarricense, o serán estos aterros de sinvergüenzas y ladrones que han surcado, que han pisoteado y que han mancillado el nombre de este país. Juntas directivas de los bancos que se le abren, tome hasta sin, no se llevaron el Banco Anglo. Gracias a esta comisión interventora de la Asamblea Legislativa, porque ya el Banco de Costa Rica estaba cantando viajera. Entonces yo no creo en plan fiscal, si es para joder al costarricense, si es para joder al campesino, al pobre, al productor. Mientras no hay un 5 de la banca del desarrollo para los obreros, los campesinos, para las amas de casa, para el emprendedurismo, como que nos quieren pasar la responsabilidad, la factura del déficit fiscal a nosotros. Pero no hayan cómo atacar la defraudación fiscal. Nos hablan de una factura, ¿cómo se llama ahora? Digital y cosas así, pero eso todavía no está. Sigue la defraudación fiscal, la corrupción. Entonces que prediquen con el ejemplo. Cuando diga, mire, ya, o por lo menos viendo a más de esos 100 en la cárcel, entonces uno dice, bueno, sí, ahora sí hay esperanza. Que limpien, que limpien. Por eso yo felicito a esta comisión. Y la felicito porque hay de todos los partidos políticos. La del Frente Amplio está
Patricia Mora, muy buena, valiente para este trabajo. Ronnie Monge de Liberación. Otón Solís Valla, muy bueno, muy excelente. Entonces tenemos, no todo está perdido. Lo que me da miedo es que esta gente valiente y buena se opaquen, así como opacaron a Rogelio Fernández Güell, mediante un tiro aquí en el Bajo del Ceibo. Me da miedo. Y vea que Ronnie Monge denunció. Usted recuerda que denunció que a él le estaban haciendo llamadas anónimas con amenazas de muerte. Esto es peligroso. Que Dios nos ayude y que bendiga a los valientes. Los valientes siempre han sido pocos, la historia sí lo dice, pero los valientes son los valientes. Y los valientes no mueren. Porque el hombre muere cuando es olvidado. O sea, es el olvido el que mata al hombre. No es la muerte física. Los valientes siempre están en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces yo desde aquí inyectarle valor a esos valientes que sigan denunciando. Que sigan denunciando. Bueno, ok, bueno, ya bueno, correcto, y aquí está un primer castigo, un primer latigazo. Un primer latigazo. Vamos ahora con estas elecciones del 1 de abril. Usted hablaba de que le está gastando la gasolina a Fabricio Alvarado. Ya la así más o menos, ¿verdad? Que se está... Pero, por eso cuando uno hace un análisis, FODA, es decir, debilidades, fortalezas, amenazas y fortalezas, eso, y por eso no crea, lo de Fabricio lo entendí bien que se levantara, lo que no entendí muy bien que se levantara es a Carlos Alvarado, porque está heredando un gobierno del PAC y donde, como usted lo explicaba, ¿verdad? Que sea que haya razón o no haya razón, el cementazo se dio y se ventiló en la casa presidencial y es un boom. Entonces, ese boom debió haber aplastado y mandar al último lugar a Carlos Alvarado. No fue así, no fue así. Entonces, mira, es algo extrañísimo. Y el boom, más bien, levanta a Fabricio, pero también levanta a Alvarado. Bueno, yo creo que el caso de Alvarado es que no hay por dónde entrarle. Porque no es por la ideología de género, no, más bien eso lo opacó un poco. Si no hubiera sido eso, Duro gana, entonces, a lo que veo. Porque Fabricio no hubiera repuntado. Si no hay ese proyecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Fabricio no repunta. Y entonces Carlos Alvarado y ahí tiene todo el camino allanado, porque según yo, según la encuesta en agosto, estaba en 7º lugar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué misterioso? ¿Qué quemaron? ¿Cómo le llaman a eso? Algún muñeco que quemaron ahí para que el hombre se levantara, porque está heredando, y usted mismo lo sabe muy bien que las encuestas decían que la administración Rivera estaba muy abajo, pero a mí me sorprende ese levantamiento de don Carlos Alvarado. Tal vez usted como más espiritista nos pueda decir qué pasó, porque hoy está dando la pelea, ¿verdad? Está dando la pelea a pesar de lo que se dijo del cementazo, pero el hombre está peleando duro. Don Carlos Solís. Bueno, primero, don Juan, ¿dónde ganó Carlos Alvarado? Alajuela, Heredia, Cartago y San José, donde la gente es más preparada académicamente y donde están todas las universidades. ¿Dónde perdió Carlos Alvarado? Donde la gente académicamente somos más bajos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos analizar eso. Si usted ve, por ejemplo, en el cementazo, ¿qué pasó en el cementazo? ¿Quiénes están embarrados en el cementazo en el gobierno de Luis Guillermo? Los que Otón desde el principio le cuestionó. Luego de ahí salió Celso Gamboa, que no era del partido, que era de la Unidad Social Cristiana, y como era un carajo que venía haciendo las cosas bien, pues lo metieron ahí a ministro de Seguridad y la situación entera. Pero de ahí, de toda esta gente que Otón había cuestionado desde el principio, son los que están involucrados en el problema. O sea que no era nada nuevo para el PAC eso. El cementazo no es del PAC, eso estamos claros, y la gente, aunque quieran revolver a este gobierno, no es del PAC.
Es como decir que los problemas indígenas de Buenos Aires son del PAC. No, señor, no son del PAC. Esto viene arrastrando desde hace años el problema. Sí, claro, y con la bendita ley y con toda la situación que tenemos, y eso tiene mucha tela que cortar para hablar de ese tema. Entonces, viene y la gente analiza que definitivamente Luis Guillermo no tiene que ver nada en el problema. ¿Qué sucede? ¿Por qué levanta Carlos Alvarado? Porque simplemente él tampoco tiene que ver nada, ni tuvo ningún problema que ver en eso. Quisieron embarrar a Welmer Ramos, pero tampoco. Welmer Ramos es una persona muy honesta y no lo pudieron embarrar en esa cuestión. Entonces viene y empieza la gente de esas zonas a ver la situación, lo que se está dando, que es lo mismo. Por eso le digo, ya fue castigado los dos partidos, 2 veces Liberación y 3 veces la Unidad, o 4 veces la Unidad, sobre los actos de corrupción que han sus líderes hecho, o sus gobiernos, no los líderes, porque es que es una maraña de gente que hay alrededor de todo esto. El gobierno del PAC a nivel nacional ha sido bueno. El gobierno del PAC fue malo aquí en Buenos Aires, pero ese Ledón fue bueno, y aún así no le sacaron el jugo que tenían que sacarle. Nosotros aquí vimos bravos porque el presidente nunca vino, pero ¿qué comisión hubo aquí para invitar al presidente a qué? Hasta ahora que apareció la Rogelio y lo está invitando a venir a poner la primera piedra, pero aquí nunca hubo organización para eso. ¿Por qué? Por el tema político, que siempre el tema político en la municipalidad y donde estén, no se pueden salir de ese tema para poder hacer que este cantón se desarrolle, que es lo mismo que yo he venido criticando. Mientras el tema político esté metido dentro de la municipalidad, que no lo podamos sacar y que la gente que va y se saque eso no vamos a poder seguir saliendo adelante en los temas de Buenos Aires para el desarrollo. Cuando yo oigo hablando de una zona franca, aquí, por favor, no hablemos tonteras. Aquí en Buenos Aires no se va a ver una zona franca nunca, porque nadie le va a ser rentable venir a producir maquilas aquí para llevar para otro lado. No es rentable. ¿Quién va a venir? No vamos a llegar a tener una zona franca. Eso no, quitémoslo eso solamente, porque eso no se van a venir inversionistas a hacer cosas aquí, pudiendo hacerlas en Cartago o en San Isidro o en otras zonas allá como Parrita, ya todas esas partes que pueden irse a invertir pensando en un nuevo aeropuerto. El aeropuerto internacional del sur, eso es otro sueño de los justos. Eso nunca se va a ver, porque si van a hacer el de Oratina, ¿cómo va a ser otro aeropuerto internacional casi encima uno del otro? Tampoco lo vamos a llegar a ver. Tiene más fuerza el de Orotina que el de la zona sur. En Pérez Celedón sí, se montaron con un aeropuerto, una ciudad aeropuerto, y ahí sí lo lograron y se está trabajando en eso, y ya están todas las tierras y los planos y todo el proyecto. Es una belleza de ciudad aeropuerto. Entonces nosotros aquí, ¿a dónde tenemos que pensar? Ya, ir y caminar hacia Pérez. Y si viene un inversionista aquí, va a llegar aquí, pero es para tirar hacia Pérez Celedón, no para la zona sur. Y entonces el desarrollo de Buenos Aires ya se nos encaramó con el de Pérez Celedón. Si usted lo ve, cuando hablan de que Pérez Celedón, bueno, ya en este momento casi tiene más caña Buenos Aires que Pérez Celedón, Juan. Pero nunca, un día oí a Arciano y Duarte, de entre todas sus loqueras que dice, hablando de un ingenio. Por el amor de Dios, pensar en un ingenio aquí en Buenos Aires nunca se va a dar, porque desgraciadamente los ingenios de azúcar son manejados por los industriales, en los cuales los áreas son los grandes apoderados, y no nos van a permitir hacer un ingenio aquí y darnos cota de referencia para poder producir la caña que tenemos. Aparte que no tenemos un lugar apto para montar un ingenio. Ya esos estudios los tenemos hechos. El único lugar apto es Rancho Coco, que es donde nos da un nivel de río para pensar, el único lugar que hay aquí. Y no es que un ingenio se monte en cualquier peladero aquí de los que hay de Pindeco, hay con piña, no. Eso tiene que tener, y ya esas mediciones están hechas y se gastó dinero haciendo esos estudios de factibilidad. Y solamente ahí en Calle, en Santa Marta, en Rancho Coco, es donde hay posibilidades que dan un nivel del agua. Pero ¿qué sucede con el agua? Tenemos que sacar una concesión. ¿Y quién no nos va a dejar sacar una concesión? Pindeco, porque ellos la tienen. Entonces no tenemos agua para montar un ingenio, así de fácil. Entonces el desarrollo va por ahí. Entonces, como le digo, ya ahorita es pensar a ver qué va a salir con esta nueva temática de la política. Fabricio, si quiere crecer, tiene que cambiar el esquema, ya olvidarse de la familia, olvidarse de ese tema, que ya ese tema ya no, ya la gente está cansada y no le va a poner mucho cuidado. Amigos televidentes, estamos en su programa Horizonte Electoral, preparándonos para este 1 de abril, domingo de resurrección.
alístase, tenga la cédula bien, que no se le pierda, para venir a votar. Estamos llegando casi que al final de nuestro programa, nos quedan 6 minutos para aprovecharlo. Decirle a usted, amigo televidente, y a don Carlos, que es el invitado de la tarde de hoy, el invitado hablaba sobre una característica. No sé si es por la que él dice, pero lo que es. Carlos Alvarado gana en lo que llamamos Valle Central, por ahí, por la parte más central, ahí entre Cartago, Heredia, San Pedro, San José. Pero gana con un porcentaje muy cerrado, muy ínfimo. Porque si sumamos, porque más bien es todo lo contrario. Yo recuerdo antes, en los tiempos de mi abuela y de mi señora madre, y cuando estaba el conteo de votos, Daniel Luduber frente a Cielito Lindo. ¿Saben quién es Cielito Lindo? No, José Joaquín Trejo, porque tenía un lunar aquí, un Cielito, un lunar. Llegaban mesas de Punta Arenas, de Limón, Guanacaste, Liberación derrotada. Pero cuando empezaban a llegar ahí San Pedro de los Hatillos, por ahí, ganaba el profesor Cielito Lindo. Y entonces la gente decía, el que gana la meseta central o gana San José, gana la general. En este caso es al revés. El que gana el Valle Central pierde la nacional. ¿Por qué? Porque el porcentaje ganado en el Valle Central es muy cerquita, muy reducido, mientras que el porcentaje ganado en las áreas rurales, en las provincias, es mucho más amplio. Y para solo decir, vamos a poner un ejemplo, me refiero aquí, y donde yo fui fiscal en la mesa de Rogelio Fernández Güell. Una mesa donde Fabricio Alvarado tenía 140, Juan Diego, que era el segundo lugar, tenía 70. El PAC 20 o 16. En una de aquí. Entonces, vea que la diferencia es mucha. Fue tanta la diferencia en las provincias alejadas que aún así siempre superó entonces ya a escala nacional, y por eso Fabricio fue el que quedó en primer lugar. Pero son cosas para analizar. Pero eso fue en segunda ronda, que también, en primera ronda, que ya es borrón y cuenta nueva. Ahora viene esta segunda ronda. Por eso la pregunta es, ¿se le habrá terminado la gasolina a Fabricio? Y más bien, y Carlos Alvarado tiene cohetes que no ha aprendido todavía, que va a meter un fogorazo para que se eleve. Eso solo lo sabe Dios, y usted va a decidir con el voto. Le vamos a dar el micrófono a don Carlos para que haga una apreciación sobre esto, y ya vamos a estarnos despidiendo de ustedes, amigos televidentes. Juan, muy rápidamente, hay cosas que uno a veces se pregunta, y yo me pensaba, ¿será que la mayoría de iglesias evangélicas van a votar por Fabricio? Y hoy me sucedió algo vacilón. Hoy allá por Seibon, de una gente que eran productores de sacha hincha, y fíjese que me van contando una historia curiosa. Cuando se empezó el boom de la sacha hincha, usted se dio cuenta que era un producto que era muy valioso y que iba a ser como una opción para Buenos Aires. Y cuando llego y me encuentro al señor con todos los cables amontonados, le digo, ¿qué pasó? Y dice, ¿sabe lo que pasó? Dice, que al final de cuentas, los dueños de la empresa Sacha Hincha era una iglesia protestante o evangélica, o no sé qué iglesia. Y resulta que para que nos compren la Sacha Hincha tenemos que ir a los cultos de ellos. Y cuando uno va a los cultos de ellos, usted tiene que entregar la Sacha Hincha y de una vez le quitan el diezmo. Si lleva 100 kilos, le pagan 90 porque el diezmo tiene que quedarse ahí. Y dice, a eso caímos todos los que sembramos Sacha Hincha en el Cantón de Buenos Aires. Me preocupó y le digo, pero ¿cómo es esto posible? Me dice, no, así es. Entonces, nosotros con las jaranas, ese señor sembró 1 hectárea, otro en Villaraya por Terra sembró otra hectárea, y me sale con eso, dice,
¿Y qué le parece a usted que Costa Rica llegue a caer en manos de una religión de esas, y que después Centroamérica, después todos, y que caigamos en eso? Dice, vea, yo con todas las pérdidas que tuve sembrando esa hectárea, cogí todos los cables y los arrollé, me los traje y los tiene amontonados en la casa, por esa situación que se dio. Dice, tenemos que ir a un culto, y ellos le compran solo a Chaincha, al que va al culto, y le rebajan el diezmo de una vez. Y ese señor está tan bravo que dice que el del colerón le voló cuchillo, y ahí tiene toda la cablería amontonada, y quedó con la jáquima sobre ese tema. Ya yo me había dado cuenta que un muchacho en la Puna le pasó lo mismo, y que ahora este muchacho de aquí de Terra, y que la asociación esa que tenían para eso, todo el mundo se apartó ya, y ellos son los únicos que la van a comprar, la empresa esa. Entonces todas esas cosas, digo yo, pero ¿cómo es esta cosa tan lamentable que nos esté pasando? Y es preocupante con ese tema, y temas más, que hay tantos temas que hay preocupantes aquí en el cantón, que ya habría que esperar que pase eso para hablarlos de las cosas que a uno no le parecen que se estén dando aquí en la municipalidad, y que tenemos que hablar todos esos temitas. Bueno, muchísimas gracias, amigos televidentes, y a don Carlos. Yo quiero decirle a ustedes que después del 1 de abril vamos a reabrir 2 ediciones por semana del Pueblo Pino, para venir a hablar ya de todos estos problemas municipales, de todo lo que está pasando, porque hay que preparar el camino, porque también vendrán las próximas elecciones son del gobierno local. Entonces sí es importante escoger los mejores hombres, las mujeres, porque tiene que haber, y en eso sí, a veces es un problema muy grave, cuando hay un divorcio de la administración local con la administración central. No debe de haber divorcio, debe de haber un equipo que esconda las banderías, y a veces lo decimos, pero no se cumple. Las banderas o los partidos son como la escalera para subir. Cuando ya estamos arriba, ya la escalera no la ocupamos. Entonces, haciendo la figura, las elecciones uno tiene que tomar un partido, porque no hay otra manera como llegar a ser regidor municipal. Si el sistema nos abría la oportunidad en que yo, como persona física, inscribo mi nombre y vamos a la campaña, pero no, yo tengo que meterme en la carpa de un partido político, de una bandera, y entonces hacer campaña. Pero una vez que llegue a la curul municipal, por favor, guardemos las banderas, dejémoslas en la casa de recuerdo y enalboremos solo una, la bandera del cantón, por el cantón y para el cantón, con los grandes proyectos que requiere esta zona. Y nos unimos con FEDEMSUR, con las 5 municipalidades del sur, para hacer proyectos regionales, que no se nos escapen, como ya se nos escapó, según don Carlos, del aeropuerto que se iba a hacer en Osa. Se nos va a ir la carretera de los 4 carriles, se nos va a ir el muelle moderno de Golfito. Yo me soñaba viendo esos buques llegar ahí al puerto de Golfito. Y si no nos unimos, nos vamos a ir. Bueno, aquí está llegando un mensaje, pero... ¿qué dice la Asociación de Desarrollo? ¿Qué es lo que dice? Dice, te invita la Asociación de Desarrollo, asamblea ordinaria de medio periodo, vamos a ver qué día es, 11 de marzo de este año, 2018, salón parroquial, a las 2 de la tarde. 11 de marzo, primera convocatoria, por supuesto, y la otra queda, la segunda convocatoria queda una hora después, exactamente, 2 y 3 de la tarde. 11 de marzo del 18, este 11 de marzo, ya ahora, ya estamos encima ya. Asamblea ordinaria de la Asociación de Desarrollo del Centro de Buenos Aires. Aquí está llegando un mensaje, con muchísimo gusto hacemos este comunicado para que ustedes participen. Amigos televidentes, decirles que vienen muy pronto las elecciones municipales, para que usted vaya participando y quiera participar y quiera formar parte de las agrupaciones políticas, porque necesitamos los mejores hombres y las mejores mujeres. Don Carlos, ya para despedir nuestro programa. Bueno, muchas gracias a todos los televidentes, pedirles disculpas si
en alguno de mis comentarios ofendí a alguien, porque a veces uno dice cosas en tanto que decimos que podemos ofender a alguna persona, pedirle disculpas en eso y muchas gracias por la atención. Bueno, de igual manera, muchísimas gracias a todos ustedes, amigos televidentes, sigan siempre con Nativa. Les recuerdo una vez más que a las 8 de la noche está el programa de conmemoración del centenario de Rogelio Fernández Güell. Hoy está muy bueno, hoy es más extenso porque hoy estuvo escritores de Pérez Celedón que trajeron lo que llaman una guía didáctica sobre la vida de quién fue y qué hizo Rogelio Fernández Güell, y también al final pues le hice yo una entrevista al director de la escuela de Rogelio, como también a este escritor que nos acompañó desde Pérez Celedón. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima. El próximo miércoles otra vez programa de Horizonte Electoral. Adelante, compañero, en estudio principal.